Buen día a los visitantes del canal, los bichitos del jardín, bienvenidos. Hoy quiero hacer una clase didáctica de algo que no lo puedo mostrar a menos que tuviese microscopio, y son un protozoo que se llama Trichoninfa, que tiene que ver con la degradación de la celulosa. Ese es el enunciado de lo que pretendo enseñar hoy. ¿Y por qué me interesa transmitir lo que sé de la trichoninfa? Es porque es una bacteria, un protozoo, que se encarga de la degradación de la celulosa. Y la celulosa es un material presente en los vegetales, en un 40% de la estructura del vegetal. Está en el cambio, está en la parte dura también del tronco, en la zona central, y ahí va aumentando la concentración. O sea, mientras más antiguo, mayor es el árbol, y la concentración de celulosa va aumentando en su interior. Llega a un 50% de lo que es la madera en el interior del árbol, la parte donde están los anillos. El 50% de eso es celulosa. Quiero decir el último detallito de la celulosa, y que el 90% de la celulosa lo conforma el algodón vegetal, no el algodón animal. El 90% de algodón vegetal es celulosa. Ya, eso con la celulosa. La celulosa es un polisacárido de glucosa, es decir, son cadenas de glucosa unidas por su grupo oxidrilo, que es OH. Es como que fuera una molécula de agua, tiene HOH, 2 de O, y se unen por el oxígeno. Estas cadenas se unen por la parte del oxígeno, de los grupos oxidrilo, entre glucosa y glucosa. Como sabemos, la glucosa es uno de los grandes contenedores de energía en los vegetales. Lo usamos tanto los animales como un compuesto energético, al igual que los vegetales. Son ricos en cadenas energéticas, y para poder extraer esa cadena de energía se necesitan romper esas cadenas a través de enzimas, que son enzimas glucolíticas, que rompen la glucosa. Esas enzimas están presentes en varias bacterias y están tanto en la tierra como en el intestino de algunos insectos y de algunos animales, como en el caso de los herbívoros. En gran cantidad, estas bacterias que rompen la glucosa están en los rumiantes. Los seres humanos no podemos digerir celulosa, no tenemos este tipo de bacteria específica que rompe la cadena de la celulosa. La celulosa sí es buena ingerirla en la dieta para favorecer la digestión, para impedir el estreñimiento. En ese sentido, al no ser digerible, permite la evacuación de los intestinos. Es favorable. Ya, ¿qué más podríamos hablar de celulosa? Es interesantísimo lo de la celulosa. La celulosa, los seres humanos la utilizamos para fabricar papel, cartón, algunos artículos textiles, artesanales o artesanías, con los residuos vegetales. Y en la parte industrial podríamos decir que se fabrican unos compuestos. Hay dos. Uno es el celofán, que es como el que se utiliza para envolver los dulces, es el papel transparente.
típico que envuelve los dulces, y el rayón, que es un hilo sintético que se utiliza muchas veces para filtros. Es de alta resistencia, muy delgadito, muy finito. Tengo la suerte de conocer el rayón. Una manga que parece muy artificial. Ya, ¿qué más de este tipo de cosas? Dejemos hasta ahí. Yo creo que la celulosa. Lo que quiero, a donde quiero llegar con la celulosa es cómo vuelve a partir de los restos vegetales que llegan al suelo, cómo se reincorpora o cómo vuelve a ser parte de la planta, porque una vez que la planta lo constituye, es muy difícil de romper. Es muy estable la celulosa, es muy dura. Después tendré que hacer un capítulo sobre la lignina, porque la lignina y la celulosa son los materiales más duros para romper y reincorporar nuevamente al suelo, o reutilizar sus cadenas energéticas, tanto con los animales como por los vegetales. Entonces llegamos al problema de cómo cómo la naturaleza vuelve a reincorporar la celulosa una vez que la formó. Ya dije que son cadenas polisacáridos de la glucosa, a descomponer las cadenas de glucosa. Y eso lo hace a través de enzimas celulolíticas, que están presentes en estas bacterias y también están presentes en hongos, y que son capaces de romper esos enlaces de la cadena de polisacáridos. Y tienen una característica, al menos la que yo voy a transmitir hoy día: las trichoninfas. Las trichoninfas están presentes, son protozoos, son bacterias anaeróbicas, es decir, no es fácil para ellas vivir en un ambiente, o sea, se mueren, mejor dicho, en ambientes con oxígeno. Son anaeróbicos, son procesos que están en ausencia de oxígeno. Y en el caso que he estudiado, están presentes tanto en las termitas como en las cucarachas de la madera, y se encuentran específicamente en la parte posterior del intestino de estos insectos, porque ahí no hay oxígeno, y ahí viven, ahí son capaces de romper la molécula de celulosa y permiten que el animal pueda absorber los nutrientes de este compuesto. Una vez que estos son desechados, volvamos a la parte de las enzimas. Como las enzimas de estas bacterias son extracelulares, es decir, ellos las vierten al medio donde están viviendo para que el compuesto se degrade, pero fuera de la bacteria. Una vez que está degradado, lo absorben. Pero como el compuesto ya queda degradado, también sirve para el insecto, y también en sus secreciones o sus excretas también sirven para las plantas, porque ya se rompió el enlace firme o duro que forma el polisacárido de glucosa, que forma en este caso la celulosa. Y creo que estamos llegando al final, que interesante es saber cómo el camino sigue, qué camino sigue la celulosa para llegar de nuevo al suelo, por estas enzimas que rompen la celulosa. Son celulolíticas. Están presentes también en el intestino, no específicamente este tipo de bacterias, sino las bacterias son muchas. Yo estoy en este momento enfocándome solamente a las trichoninfas. Hay otros tipos de bacterias que también son celulolíticas en el intestino de los rumiantes, de los herbívoros. Sigamos con las trichoninfas para poder cerrar el capítulo. Las trichoninfas, como son anaeróbicas, si son expuestas al medio ambiente, se mueren. Y tienen un ciclo muy particular. Resulta que cuando los insectos mudan su exoesqueleto, botan esa parte del intestino posterior en su muda, y ahí están viviendo estos protozoos. Entonces la trichoninfa muere al insecto cambiar su exoesqueleto. ¿Y cómo sobreviven? ¿Cómo esta
Esta simbiosis que hay entre el insecto y la bacteria permiten que siga subsistiendo o existiendo esta bacteria sin morirse en el recambio. Y ellos ya, los mismos insectos, aprendieron a cómo no perder ese tipo de bacterias. Ellos comen las fecas de los otros insectos mucho antes de que el insecto muestre indicios de que va a cambiar su exoesqueleto. De hecho, cuando van a cambiar su exoesqueleto, el insecto también empieza a despedir cierto olor, ciertas hormonas, que son las que es desencadenante del cambio del exoesqueleto, generalmente por uno más grande, porque cambian el exoesqueleto a medida que van creciendo. Esa muda se vuelve mucho más alejada en el tiempo a medida que ya toman su porte definitivo. Entonces, para que no se pierda la población de bacterias que están en el interior del intestino, comen las fecas de sus coterráneos, de sus compañeros que no están en la muda, que no están en el proceso de muda, y así o recuperan o nunca pierden las trichoninfas que están en sus intestinos. Eso era la clase de las famosas trichoninfas que están en las termitas y en las cucarachas de la madera. Era para dar un ejemplo de cómo vuelve la celulosa a incorporarse al suelo, cómo se degrada por las enzimas de estos microorganismos y puede nuevamente reincorporarse a la planta. Hay muchas más bacterias que intervienen en esto. Están los hongos, que también hacen un trabajo similar. Están otro tipo de bacterias, los Actinomyces, que también son capaces de descomponer la celulosa. Pero la clase de hoy día era esa, la particularidad de cómo actúan y cómo viven estos protozoos que se llaman trichoninfas. Eso es todo. Un poco complejo, ojalá se entienda. Lo voy a revisar y voy a ver si se entiende lo que quise decir. Gracias por seguirme en una clase didáctica de bacterias que descomponen la celulosa. Nos estamos viendo.